Muy buenos días, nosotros somos Tracy, Ruth, Ángela, William y Héctor y el día de hoy vamos a presentar cuáles son los diferentes sistemas de tipo de cambio que existen y cómo estos afectan la política monetaria de un país. Les presento la agenda del día de hoy y vamos a iniciar con los diferentes tipos de cambio. Bienvenido, William. Gracias, Ángela. Buenos días para todos. Bueno, primero los sistemas de tipo de cambio son mecanismos que determinan cómo se valora una moneda en relación con otra en el mercado internacional. La elección de un sistema particular pues tiene repercusiones directas en la política monetaria de un país. Y los economistas durante muchos años pues, han debatido la existencia sobre los méritos de los diversos enfoques a lo largo de la historia. Vamos a mirar los tipos. Entonces tenemos el primer tipo, que es el tipo de cambio fijo. En este sistema el valor de la moneda se mantiene constante en relación con otra, generalmente a través de intervenciones activas del Banco Central. Robert Mundell, que fue un premio Nobel de Economía, siempre abogó por este sistema en determinadas circunstancias. Él siempre argumentó que puede proporcionar estabilidad y reducir la incertidumbre en los mercados internacionales. Por ejemplo, el tipo de cambio flotante. En este caso, el valor de la moneda es determinado por la fuerza del mercado, reflejando la oferta y la demanda. Milton Friedman, otro laureado con el premio Nobel, favoreció este sistema y él sostenía que permite ajustes automáticos, hay más flexibilidad para adaptarse a cambios económicos. Otro tipo es el tipo de cambio semifijo o de bandas. En este sistema, pues, se combinan los elementos de los dos anteriores, permitiendo cierta flexibilidad dentro de los rangos permitidos. Por ejemplo, John Maynard, una figura clave en la economía, él siempre ha influido en esta teoría de las bandas cambiarias, pues él argumenta que pueden proporcionar una estabilidad sin sacrificar completamente la flexibilidad. Impactos en la política monetaria. Tipo de cambio fijo. Este restringe la autonomía de la política monetaria, ya que el Banco Central debe intervenir de manera a la paridad. Y otro elemento que tenemos de este tipo de cambio fijo es la oferta monetaria y las tasas de interés pueden afectarse según la necesidad y mantener la estabilidad cambiaria. Dentro del tipo de cambio flotante, este ofrece mayor libertad en la gestión de la política monetaria. Este permite como más ajustes independientes en las tasas de interés y en la oferta monetaria y también facilita esa absorción del shock económico mediante la flexibilidad cambiaria. Dentro del tipo de cambio semifijo de bandas, este proporciona pues cierta flexibilidad controlada, pero estos ajustes pues están limitados por los rangos, por unos rangos ya preestablecidos. Este también permite como cierta capacidad como de maniobra en la política monetaria sin abandonar completamente la estabilidad cambiaria. Vamos a mirar este tipo de cambio, cómo afecta la política monetaria y lo vamos a ver de varias maneras. Primero, la inflación es un tipo de cambio depreciado que puede aumentar la inflación importada en encarecer las importaciones. Las autoridades monetarias pueden ajustar las tasas de interés para controlar la inflación. Otro tipo que afecta en la política es las exportaciones e importaciones. Un tipo de cambio más bajo puede hacer que las exportaciones sean más competitivas y las importaciones más costosas, afectando pues, la balanza comercial. Las reservas internacionales. En el régimen del tipo cambio fijo, las autoridades deben mantener reservas significativas de las divisas extranjeras para intervenir en los mercados de divisas y mantener pues esa paridad. Y dentro de la competitividad, pues el tipo de cambio puede afectar la competitividad de una economía en los mercados internacionales. Una moneda más débil puede estimular las exportaciones, pero también puede aumentar el costo de las importaciones. Muchas gracias. Por favor, Flor. Gracias, William. Muy buen día para todos. Continuando con la ponencia en el tema de la política monetaria,
se tiene un historial bastante interesante de cómo ha venido efectuándose el valor del dinero durante la década, por ejemplo, de los años 60, 70, 80. La crisis financiera que ocurrió en este tiempo, pues prácticamente fue debido a la caída de las reservas oficiales del Banco de la República. ¿Qué sucedió acá? Hubo una El país prácticamente abandonó el régimen cambiario, por lo cual tuvo que adoptar otra política que tiene que ver con las mini devaluaciones. Esto pues prácticamente fue reglamentado por un decreto, el 444 en el año de 1967. Este decreto lo otorgó prácticamente a la creación de del Banco de la República el monopolio, el cual le tocó prácticamente sobrecargarse de moneda extranjera para poder aumentar las reservas internacionales, perdón, reservas nacionales, en el cual pues esta moneda extranjera hizo que incrementara significativamente la base monetaria para esta vigencia. En la década de los años de los 70, el Banco de la República prácticamente se enfrentó a un desafío de la bonanza cafetera. En esta época hubo un aumento de precio eh, en el mercado internacional, el cual hizo que la política monetaria pues fuera más contraccionista, el cual resultó incluyendo la eliminación del encaje de las certificaciones de depósito. Y esto pues nos lo menciona Gómez en el 2005. También tenemos que en la década de los 80 se mantuvieron medidas contractivas contra el aumento del encaje de las certificaciones. Estas fueron implementadas directamente a principios de los años 80, el cual pues fue un balance positivo en los resultados para el Banco de la República. Entonces, la reducción de la tasa de crecimiento fueron medidas por los medios de pago y la generación de empleo. Esto fue bastante positivo porque igual lo que más buscamos dentro de los países es que se nos están midiendo directamente con los empleos que se generan a nivel nacional. Continuemos. Y pues para los años de las vigencias de los años 90, pues en Colombia se experimentó una tasa de crecimiento más baja en los últimos 50 años. Se implementaron mecanismos por aumentar la liquidez, pero estos tuvieron efectos negativos. ¿Por qué? Porque la capacidad de pago de los colombianos fue un poco más reducidas. Entonces, en el año del 91 se modificó la constitución política, creo que todos somos conocedores de este avance, y pues ahí hubo una política que se adoptó con el régimen de la inflación objetivo, centrándose directamente la atención en el sector de la construcción. Entonces, este fue un avance para ese año. En la década de los 2000, pues la bonanza petrolera impulsa nuevamente la economía, en el cual se produjo un aumento desmesurado del gasto público. Aquí prácticamente, a pesar de que hubo una recesión económica, se tuvieron que tomar medidas que permitieran la recuperación económica. Para el año 2020, prácticamente aquí en esta vigencia, pues todos conocemos y vivimos la pandemia, en el cual generó otra recesión, pero el Banco de la República le tocó tomar medidas de reducción de tasas de interés para poder hacer una economía mucho más fluctuante, el cual con esa reducción de intereses y las operaciones del mercado abierto, pues permitió más o menos que la política monetaria estuviera estable en estos tiempos. Entonces, eso es lo que se alcanza a ver a nivel general. Entonces, continuemos, compañero Héctor. Muchas gracias. Bueno, antes del Banco de la República, cuando se estableció en 1981 en el gobierno perdón, corrijo, el establecimiento del Banco Nacional surgió en 1881 bajo el gobierno de Rafael Núñez, el cual marcó el inicio y el curso que forzó donde los bancos privados debían aceptar billetes emitidos por el valor a su valor nominal.
Y otro hito o otro hecho muy importante que ocurrió antes de la creación del Banco de la República fue la Guerra de los 1000 días, lo cual provocó un aumento acelerado en la emisión, llevando a una inflación significativa. En 1903 se aprobó un proyecto de ley para prohibir la emisión de papel moneda por el gobierno central, logrando estabilizar la economía y reducir el déficit fiscal. La Junta de Conversión en 1909 garantizó la reedición de viejos billetes del Banco Nacional. Sin embargo, la falta de un banco central regulador llevó a problemas en la oferta de moneda. En 1922, la ley autorizó la creación de un banco central impulsada por el gobierno de Ospina y motivada también por las recomendaciones internacionales que abogaban por la reforma, que abogaban, perdón, por el retorno del patrón oro y la creación de bancos centrales en países donde no existían. Siguiente, por favor. Un banco central con más facultades. El cambio de paradigma monetario en Colombia tras el abandono del patrón oro en 1931 marcó una transición hacia una visión más activa en la intervención del Banco de la República. Se redujo el canje en oro necesario para emitir dinero y el banco adquirió roles más amplios con diversos actores económicos. En la misión Grove en 1949 y el decreto 756 de 1991 marcaron hitos claves para otorgar al Banco de la República un papel más activo en la política monetaria y crediticia, y esta reforma amplió las herramientas de control del banco, permitiéndole regular el crédito, establecer encajes y fijar tasas de interés y dirigir el crédito hacia objetivos productivos. En 1963, la aprobación de la Ley 21 permitió que el gobierno estableciera cambios estructurales en el ámbito monetario, donde pasó a la creación de la Junta Monetaria. A través de esta transición, la Banca Central Colombiana adoptó una postura intervencionista, aliándose con las tendencias global de otorgar a los bancos centrales un papel más preponderante y de mayor acción en la política monetaria nacional. Siguiente, por favor. Bueno, ya para resumir, la historia monetaria colombiana del siglo XX refleja la interacción entre eventos económicos, institucionales y monetarios, doctrinas y creencias, y la conjunción de estos elementos ha moldeado la política monetaria y su impacto en el sistema financiero a nivel local, y también nos ha permitido podernos adaptar a las nuevas tendencias de la política internacional en temas monetarios. Siguiente, por favor. Sigue mi compañera Tracy. Hola. Bueno, digamos que dentro de los hitos históricos de la política monetaria de Colombia podríamos relacionar nosotros 11 y vamos a hacer como una especie de resumen. El primer hito, que es en 1923, en donde nace el Banco de la República, es básicamente una respuesta ante una escasez de efectivo que generó esta decisión en el país. El segundo hito está básicamente marcado por los efectos de la depresión y la política monetaria, que básicamente está marcada por una salida de oro debido a la caída del proceso internacional, del precio, perdón, internacional del café y la suspensión de nuevos préstamos extranjeros. En lo que tiene que ver con el hito número 3, efectos de la Segunda Guerra Mundial, básicamente está marcado por una volatilidad del comercio internacional. El hito número 4, que es el controvertido Pacto de Caballeros, básicamente limitaba las carteras bancarias y provocó desaceleración económica. Siguiente, por favor. En el hito número 5, que es Colombia bajo la dictadura, a pesar de la bonanza cafetera inicial que expandió las reservas, la economía enfrentó desequilibrios como déficit comercial y devaluación drástica del peso. En lo que tiene que ver con el hito número 6, que básicamente son desequilibrios
fiscales y monetarios. Entonces, dados estos eventos, el gobierno recurrió a emisión de dinero, aunque se implementaron medidas restrictivas. Esto desencadenó una crisis cambiaria básicamente en esa época. El hito número 7, cuando tenemos en el país un nuevo régimen cambiario, permitió la acumulación de divisas sin comprometer la estabilidad de los medios de pago, que era algo que no pasaba con las estrategias anteriores. En el hito número 8, la bonanza cafetera y política monetaria, esto generó un crecimiento excepcional en la oferta monetaria y en los niveles de precios. Lo cual generó políticas monetarias expansivas y luego contraccionistas para poder tener cierto control. Entonces ahí ya se fluctuaba entre estos mecanismos cambiarios. Siguiente, por favor. Perdón, sí, vamos para el hito número 9, por favor. En el hito número 9, que es básicamente la crisis de la deuda, esto responde a efectos de la recesión global moderados, caídas en las reservas oficiales y déficit fiscal históricamente alto. En lo que tiene que ver con el hito número 10, que es la crisis de fin de siglo y política monetaria, nosotros allí básicamente lo que identificamos es mayor apertura comercial y financiera y también una marcada independencia de la Junta Directiva del Banco de la República. El hito número 11, en donde hay una apertura comercial más marcada, en donde se conoce hacia un nuevo milenio, tenemos programas ya de inversión en infraestructura y un crecimiento importante de la inversión extranjera directa. Gracias. Micrófono, Ángela. Ángela, no te escuchamos. ¿Ya revisaste el micrófono? Muchas gracias, igual voy a continuar. Bueno, entonces, espérenme, confirmo que si un momento, por favor, no se preocupen. Bueno, y para concluir nuestra presentación, las conclusiones que generamos son las siguientes. La elección del tipo de cambio desencadena efectos directos en la política monetaria de un país, influenciando su estabilidad económica y capacidad de adaptación a distintos escenarios. Diversos sistemas, como el tipo de cambio fijo, flotante y semifijo, presentan características particulares que moldean la gestión económica. La relación entre tipo de cambio y política monetaria impacta diversos aspectos económicos. La experiencia colombiana, marcada por eventos históricos, muestra la evolución hacia un sistema más intervencionista y flexible. Autores como Cárdenas y Sánchez han analizado críticamente estos hitos, destacando desafíos como la necesidad de controlar los equilibrios fiscales, adaptarse a crisis externas y lograr estabilidad en la oferta monetaria. Y para culminar, la evolución de la banca central colombiana está marcada por una serie de transformaciones que reflejan la interacción compleja entre las políticas económicas, la regulación monetaria y los cambios en la estructura financiera del país. Estas transiciones, desde el curso forzoso hasta la creación de la Junta Monetaria, evidencian la importancia de las decisiones de política monetaria en la economía nacional y la búsqueda constante por equilibrar el desarrollo económico con la estabilidad financiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.